Bienvenidos a la clase de Contabilidad de Gestión de Organización 2. En esta clase vamos a ver qué es la contabilidad, que es una disciplina que nos sirve para registrar y conocer los movimientos económicos de las empresas. Es muy importante ya que es la única manera objetiva de conocer muchas actividades económicas que se hacen dentro de la empresa, si no todas, y lo que es muy importante es que nos permite conocer la rentabilidad de la empresa. Y como nosotros sabemos, la rentabilidad es el fin de las empresas con fines de lucro, que son la mayoría de las empresas y son las empresas que se estudian en este curso. La contabilidad, por otro lado, es un lenguaje que prácticamente sirve para comunicarse con personas, con empresas de cualquier otro lado, porque se ha hecho prácticamente universal. Si bien es cierto, tiene pequeñas variaciones, es prácticamente la misma a lo largo del mundo y eso facilita muchísimo la comprensión y la valorización de las empresas y de sus actividades. Tenemos por un lado hechos cualitativos, que son aquellos que no pueden contabilizarse en moneda. Por ejemplo, la motivación del plantel o el riesgo que hay de emprender alguna actividad, o bien la calidad de la atención, por ejemplo, en una empresa de servicio, o la capacitación de la gente. Esta información puede ser muy relevante para la empresa, pero lamentablemente no la podemos recoger por medio de la contabilidad. La contabilidad solo refleja los hechos contables, que son aquellos que pueden expresarse en moneda, o sea, en dinero. Por ejemplo, las ventas, los costos, la evaluación de un terreno. También, por supuesto, las pérdidas y las ganancias se pueden reflejar dentro de la contabilidad. Tenemos que pensar que toda empresa maneja recursos y los recursos son aquellos medios que son cuantificables, por lo tanto sí son competencia de la contabilidad y son de libre utilización y permiten cubrir los objetivos propuestos de la actividad de la empresa. Los recursos pueden ser tangibles o intangibles. En el caso de ser intangibles, hay que tangibilizarlos para poder introducirlo dentro de la contabilidad, como es por ejemplo el caso del valor de la marca. Pueden ser de rápida movilidad o lenta y también pueden ser propios, que son aportes de las personas, o de tercero, como por ejemplo cuando se pide financiación a un banco. Básicamente, la contabilidad o la gestión empresarial en general y la contabilidad lo refleja en su actividad, básicamente hablan de dos actividades grandes en las empresas, dos actividades macro que engloban a las otras, las actividades de inversión y las actividades de financiación, en el orden inverso, primero financiación y luego inversión. Entonces, en la inversión se debe maximizar la utilidad y en la financiación reducir los costos financieros de esta obtención de los recursos. Vamos a ver primero qué es el activo de la empresa. El activo está conformado por los bienes y derechos que tiene la empresa. Los ejemplos de bienes, por ejemplo, pueden ser los terrenos, los edificios, las máquinas, las existencias, también como decíamos el valor de marca, puede ser también el dinero, cheques que tiene la empresa, todo lo que se puede de alguna manera cuantificar. Y ejemplos de derechos son las deudas de cliente, los anticipos a proveedores, las letras pendientes de cobrar, o sea, esto es lo que la empresa, aunque no lo posea en este momento, tiene derechos sobre estos recursos y en alguna manera puede disponer de ellos. Las deudas es la contrapartida del activo y las deudas son lo que la empresa debe a terceros o bien a sus propios socios. ¿Por qué decimos que debe a sus propios socios? Parece una cosa rara que la empresa le deba a sus propios dueños, pero la empresa está considerada como un ente intangible, como un ente virtual, por lo tanto no puede poseer nada. Todo lo que tiene la empresa se lo debe a alguien. En principio se lo debe a sus dueños, pero también con el tiempo puede ir pidiendo prestado dinero a los bancos o bien haciendo una venta de acciones, por lo cual se pasa a deberse a otras personas. También se puede deber a los proveedores por tener mercadería que no se ha pagado, por ejemplo. También las obligaciones se pueden considerar de la siguiente manera. La deuda que tiene la empresa con sus dueños es el patrimonio neto. Esto quiere decir, es lo que la empresa le debe a los dueños, lo que los dueños pusieron en la empresa, más los resultados propios de la actividad. Este capital o patrimonio neto se dice que no es exigible. ¿Por qué? Porque el accionista comparte la suerte de la empresa voluntariamente. El accionista dijo, voy a invertir en esta empresa y así lo hace y de esta manera comparte los riesgos de la empresa.
En cambio, todo otro tipo de deuda, como por ejemplo deberle a proveedores, deberle al Estado, los impuestos, por ejemplo, o bien lo más normal, deberle a entidades bancarias, es una deuda que es exigible. Esto quiere decir que quienes han prestado no comparten el riesgo empresarial con la empresa en cuestión. Entonces, bueno, la suma de los bienes exigibles y los no exigibles se conoce como pasivo. Entonces tenemos por un lado el activo y por otro lado el pasivo. Se puede hablar del patrimonio neto como un pasivo no exigible y de las deudas como un pasivo exigible. Bueno, ejemplo de deuda habíamos visto algunos, pueden ser los proveedores, ¿no es cierto? Los acreedores, que pueden ser los bancos u otras entidades. Las letras pendientes de pagar, esto es algo que nos habíamos comprometido a pagar y no lo hemos pagado todavía. La Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿no es cierto? Que son todos los impuestos, también hay impuestos provinciales y municipales, por supuesto. Y, por ejemplo, algún juicio que hayamos perdido y todavía no lo hayamos pagado. Ejemplo de capital o patrimonio neto es lo que los dueños pusieron en la empresa. Entonces pueden ser aportes en efectivo, aportes en bienes o ganancias no retiradas. Por otro lado, es muy útil saber en una empresa cuál es la velocidad de movimiento de estos recursos. Entonces se habla de activo fijo y activo circulante. El activo circulante van a ser todos estos elementos patrimoniales y derechos que permanecen menos de un año en la empresa. En realidad se habla de que permanecen menos de un periodo fiscal o periodo contable. Este periodo normalmente se fija en un año, pero no necesariamente esto es 100% estricto. A veces ese periodo puede ser diferente. Bueno, los activos líquidos son todos aquellos de rápida disponibilidad, que puede ser, por ejemplo, los cheques, el dinero o el dinero que hay en el banco. Puede ser, por ejemplo, la caja, habíamos visto, y bueno, y los bancos, que no es solo caja de ahorro, y también cuenta corriente o cuenta en moneda extranjera. El activo fijo, sin embargo, son todos aquellos elementos que se van a quedar en la empresa un tiempo más largo, ¿no es cierto? Como pueden ser, por ejemplo, las maquinarias, los equipos, los terrenos que hayamos comprado, los edificios, por supuesto. Estos no van a poder realizarse, se dice, realizarse significa convertirse en dinero en periodos cortos. La empresa habíamos dicho que era una entidad virtual, entonces no puede de ninguna manera ser dueña de nada. Por lo tanto, todo lo que debe, todo lo que tiene, se lo debe a alguien. Este equilibrio entre lo que debe y lo que tiene que ser igual, se llama balance. El balance equilibra el activo con el pasivo. Entonces, habíamos dicho que el activo era este equilibrio. El activo es el equilibrio entre los bienes y los derechos de la empresa que habíamos visto con anterioridad. De acá sale la igualdad patrimonial. Entonces, la igualdad nos dice que el activo es igual al pasivo. Por lo tanto, como el activo está formado por bienes y derechos y el pasivo está formado por las deudas y el capital, podemos decir que el pasivo es igual al capital más las deudas. Para reflexionar, propongamos, por ejemplo, si una empresa, usted constituye una empresa hoy y se forma a partir de 1.000 pesos. ¿Cómo invertiría en esos 1.000 pesos? Pueden pensar, por ejemplo, en una empresa que compre y venda dulces, nada más. Entonces, ¿cómo invertiría estos primeros 1.000 pesos? ¿Qué pasaría con qué son los 1.000 pesos en un primer momento que han puesto los accionistas y qué son más adelante cuando se los empieza a invertir? Y cómo se cumple la igualdad patrimonial a lo largo de todos estos hechos. Acá vamos a identificar también el patrimonio neto y las deudas, que en este caso no va a haber, ¿no es cierto? Pero en el ítem siguiente nos dice que hagamos lo mismo considerando que se han pedido 500 pesos al banco y hagamos el mismo análisis que hicimos anteriormente.